especial con Dios porque vamos a hablar acerca del altar. Pero fíjense, hemos hablado muchas cosas del altar, pero esta vez quiero que veamos el altar desde la perspectiva de un sacrificio. Porque conocemos un altar, siempre hemos visto que el altar es el lugar donde vamos enfrente y nos postramos delante del altar, pero no vamos a hablar de ese altar, porque el altar inicialmente, sí, era para una persona, el sacerdote, el Cohen Gadol, entraba al lugar santísimo y frente al arca del pacto, el sacerdote ministraba a Dios con su adoración. Amén. O sea, ese es el punto del altar, eso es lo que conocemos como un altar. Ahora, a otros tipos de altares le han dado el mismo nombre. Es más, desde el principio, los patriarcas, los hombres de Dios que conocemos en la Biblia, o esta semana, por ejemplo, con Noé, inmediatamente que bajaron las aguas y el hombre descendió, ¿qué hizo inmediatamente? Un altar. Y algo especial sentí cuando hablamos de que Noé, en el parashá de la semana, hizo un altar. Dios me estaba mostrando que el altar no es otra cosa que un punto de agradecimiento. O sea, cuando nosotros realmente vamos a hacer un altar para Dios, lo hacemos por agradecimiento y reconocimiento de Él. O sea, ¿qué pasa con esto? Quiero decirle que para que sea auténticamente recibido por el Señor, tu adoración tiene que tener una intención de tu corazón. Tiene que haber un agradecimiento. Si tú te acercas al altar como si te acercaras a tu cama, como si te acercaras a la cocina, como si te acercaras a cualquier lugar, no es lo mismo cuando tú te acercas a derramarte delante de tu Dios. Así que vamos a ver este altar desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque este altar, el que nos vamos a mencionar, es el altar de sacrificio. Yo me imaginé en ese momento, porque Dios nos dio una imaginación. ¿Cuántos tienen imaginación aquí? A ver, cierren sus ojos. Cierren sus ojos ahí. Imagínense el altar del holocausto. ¿Cómo sería en esa época? Alguna vez usted lo ha visto, pero yo le voy a pedir a mi hermano que ponga el altar en la pantalla. Imagínese usted ese altar, usted frente a ese altar. Ahora, si usted no sabe para qué sirve, pues, ¿cree que es un barbecue? La caja La caja china. Y si está con hambre, pues dice, ¿a qué hora comemos? Pero resulta que no es eso. Hay que ver el altar desde lo que sirve, desde lo que significa. Ese es el propósito de esta enseñanza del día de hoy. Que nosotros entendamos qué hay cuando llegamos al altar. Ya hoy en día, ese altar ya no está porque no hay templo. Pero ¿dónde dijimos que está el templo? En nosotros. Entonces, dentro de nosotros debe haber un altar de sacrificio. Donde cada acto de nuestra vida que no está conforme al Señor sea depositado ahí. O sea, usted debería tener ese lugar en su corazón y a la hora que usted se pone en comunión con Dios, hacer ese sacrificio y llevar a ese lugar que usted tiene dentro de su tabernáculo, llevar esa área y plantarla ahí para el perdón de pecados. Recordando que Yeshua hizo que usted fuera el templo ahora. Es tremendo entender cómo nuestro Señor nos dio la oportunidad de poder adorarlo en nosotros, dentro de nosotros. Poner un Mishkan dentro de nosotros, un tabernáculo dentro de nosotros. Cuando usted lo comienza a mirar desde esa óptica, usted dice, qué grande es nuestro Dios, qué grande fue el sacrificio. Realmente no se entiende nada cuando te hablan de que fue la cruz, llevó nuestro pecado. Ok, fine, ya, fue la cruz. Pero cuando tú entiendes desde esta perspectiva de la Torá lo que significaba eso que está ahí, todo el ritual que había que hacer,
Imagínense, frente a eso, todo el pueblo de Israel, 2 millones, 3 millones de personas, sacrificando animales por el perdón de sus pecados. ¿Cómo nos hemos desensibilizado? ¿Cómo hemos llegado a no valorar lo que significa morir al pecado? Porque el pecado realmente sí nos separa de Dios. Estoy convencido que todos acá, porque el que habla también es un pecador en su carne. Cuando ha habido momentos de estar compungido delante de Él y ver realmente lo que el pecado ha originado en mi vida, pues me lleva a un estado de entender el sacrificio que tengo que dar, el morir a algo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad una vez de morir a algo muy, muy preciado, porque hay muchas cosas que son preciadas pero que no le agradan a Dios. Por ejemplo, a una pareja. Por ejemplo, a un logro adquirido que te ha demandado mucho trabajo y tener que dejarlo. O ver partir a un ser querido. Ese tipo de sacrificios son lo que significa entregar esas áreas delante del Señor. Entonces, en la presencia de Dios, en esta enseñanza, hay dos altares importantes que se hablan en el templo. El primer altar era el interior. Recuerda que había la enseñanza donde están los dos altares. Ahí vemos. Miren, el atrio es el que está acá afuera. El que está en el medio, donde está la menorá y donde está la mesa de la preposición, y el altar pequeñito ese que está ahí, que es el incienso, ese es el lugar santo. Y el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto. O sea, ahí vemos un altar, el altar interior. Ese es uno de los altares de lo que hoy no vamos a hablar, pero sí sabemos que vamos a hablar en breve que las dimensiones que tenía, pues es un altar más pequeño. Y el altar ese que estaba afuera, en el exterior, también llamado el altar de bronce. ¿Por qué el altar de bronce? Porque estaba hecho de madera y recubierto con bronce. Algo muy importante que tenemos que mirar el día de hoy es que todo en la Biblia tiene propósito. Tiene propósito de instrucción y también de predicación. Porque fíjense, la madera utilizada en este altar era madera de acacia. Hablamos hace poco que era una madera muy dura. Pero aparte que este altar era hueco, ¿por qué? Porque lo tenían que movilizar y servía como de cascarón nada más. Porque todo lo demás, todo lo de adentro prácticamente era hueco. ¿Para qué? Para rellenarlo de arena, para poder hacer los sacrificios que había, poder cubrir la rejilla de bronce, que ya la vamos a hablar en breve, y poder sacrificar o poder poner todas las carnes y la sangre que había en el medio, y los tazones y todas esas cosas que usaban los sacerdotes para los sacrificios que se hacían. O sea, es toda una institución. Si usted no lo imagina, se va a dar cuenta que era algo, y lo más curioso de todo es que era réplica del que hay en el cielo. O sea, en el cielo también siguen haciendo los sacrificios. Pero ¿cuáles sacrificios serán en el cielo? ¿Cuáles serán? Por lo fragante, cosas diferentes, ya no serán animales, porque ya no hay pecado. En el cielo no hay pecado. ¿Qué cosa? Pero ¿qué se imagina que puede haber en el cielo? Porque si hay un templo en el cielo, debe haber este tipo de cosas. Pues se queman
incienso, se queman otro tipo de acciones, otro tipo de cosas, ofrendas al Eterno. Quién sabe qué tipo de ofrendas habrán, pero no tienen que ver con el pecado, porque no hay pecado. En este caso, este holocausto que se hizo en el exterior del templo tenía la finalidad de sacrificar animales para perdón de pecados de los seres humanos. Entonces, el primer punto que vemos es que había 3 nombres para ese altar. El altar de ofrenda de elevación, ¿por qué? Porque la quemaban y subía el humo. El altar externo también le llevaban, y el altar de cobre. El altar de cobre o de bronce. Debido a que se encontraba fuera del tabernáculo. Éxodo 27:1, Luis. Aló. Por favor. Aló. No hay. Yo sé que está pendiente. ¿Sí? Ya, no. No hay. El 3. Ya, No, ya. Con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Era cuadrado. ¿Se dan cuenta? Era cuadrado. La forma que tenía era un cuadrado de 2 metros 30. O sea, no era pequeño. no. Era grandecito. Y tenía 1 metro 40 de alto. Y principalmente era de acacia y bronce. La acacia o la madera de acacia es significado de la humanidad. La madera simboliza la humanidad. Y el bronce es símbolo de juicio. Por lo tanto, si unimos las dos cosas, vemos que está mezclado el juicio sobre el madero, sobre la madera, que nos lleva inmediatamente a ver el sacrificio ofrecido por nuestro Mesías. El madero de Yeshua, el madero que Yeshua cargó, o sea, fue la humanidad la que cargó sobre sus hombros. Y la conectamos con el juicio mismo que recibió en sí mismo. Por lo tanto, la misma condena. Surge la interesante pregunta con base a este planteamiento. Recuerdan que se habló en la Escritura, esto lo hizo cancelar, lo hizo al cancelar la acusación que nos hacía las ordenanzas legales y que nos condenaba cuando la quitó de en medio de clavarla en su madero. Eso lo que acabo de leer lo he leído de la Biblia BIM, la cual nos hace inmediatamente entender que nuestra acusación que teníamos para muerte eterna fue rescatada, fue quitada por Yeshua, por la cruz. El juicio. Pero había que entenderlo, había que relacionarlos. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender cuál es el punto de enfoque del sacrificio de animales con el sacrificio que Yeshua estaba haciendo por la humanidad. La madera simboliza eso, la humanidad, y el bronce o el cobre que se usaba para los lugares de estos, inmediatamente nos llevan a relacionar esos elementos. También es interesante entender que era un lugar donde una víctima inocente sufría el justo castigo de Yahweh. Se dan cuenta, pues, los animalitos que se habían sido criados por el espacio de 1 año eran llevados ahí para tomar el lugar de la familia, el lugar de los hombres. También nos representa el sacrificio expiatorio de Yeshua por su pueblo. Éxodo 27:2. Haz cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Ok. Los cuernos son esas figuras que están ahí, que parecen cuernos, pero realmente. Pero saben que todo eso era parte de una sola pieza. Todo eso era de madera. Y la recubría por dentro
con cobre y le hacían una rejilla de bronce. Todo eso era realmente, parecía de metal, pero era de madera de acacia. Es impresionante, ¿no? Que en esos lugares no se haya terminado de quemar toda la madera, porque esos lugares alcanzaban grandes fuegos, grandes temperaturas, pero estaba recubierto con bronce. Dice que las astas eran protuberancias de forma cúbica y estaban en las 4 esquinas, pero lo curioso es que eran de una sola pieza. Quiere decir que ese trabajo artesanal del altar tenía que ser de una sola pieza. Imagínense ese cuadrado, irlo cortando, pero sin perder la pieza única. O sea, todo era un todo, ¿no? Yo me imagino los ebanistas, los carpinteros que harían eso, tenían que ir cepillando, ir cortando, ir moldeando esa pieza para que fuera una única pieza. Sus postes, 27.3. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todo de bronce. Qué tremendo, porque todas esas cosas que habían preparado para los respectivos sacrificios. Usted dirá, pero pastor, sí, habían cenizas, pero que las cenizas había que irlas retirando, si no se acumulaba demasiada ceniza. Acuérdense que estaba quemando todo el tiempo tenía que estar ese fuego, había muchas cenizas que sacar, por eso se usaban las palas y se usaban unos tazones donde sacaban esas cosas. Los tenedores, habían tenedores para poner la carne, imagínate, no la ponían a la mano. Y los braseros, y todo eso era de bronce. Los postes, los utensilios mencionados en este versículo tenían sus respectivos usos. Y esos eran para la brasa, para los carbones, habían tenazas también, tenían tenazas para poder sacar los carbones, porque recuerden que había un altar adentro que este altar grande lo alimentaba. ¿Cómo? Sacaban en braseros, sacaban carbones encendidos y los llevaban para allá para poder quemar el incienso. ¿Qué tipo de sacrificios se hacían dentro del templo con ese barbecue tan pequeño? Porque era como un barbecue de los parques, yo me lo imaginé, y era así como en los parques hay ¿han visto esos chiquititos? Sí. Algo así era, algo así, pero era también recubierto con bronce. Y esos carbones encendidos eran llevados. El otro día cuando lo veía a Marco sacar, estaba haciendo en la parrilla la carne y lo veía sacar los carbones encendidos. Mi madre, ¿cómo harían en ese momento, en ese tiempo? O sea, eran personas, eran parrilleros especializados. Y me pregunté una cosa, ¿esa carne la comían? Sí la comían. Tanto carne. Imagínense que ¿no se ha preguntado usted qué harían con esa carne? No la botaba, la comía. Wow. Bien. 27, 4 y 5, por favor. Hazte una rejilla de bronce y ponle 4 anillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Ok. Imagínense un poquito de esa rejilla. Nuevamente, hablamos que era de bronce. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que era una rejilla con huequitos para que pudiera bajar y caer la carne. Pero no estaba hasta abajo, sino estaba como hasta la mitad. Yo creo que la idea de los barbecues sale de ahí, ¿no? Sí, parece. La caja. Porque definitivamente esto era para personas que de verdad sabían lo que estaban haciendo. Pero fíjate que la rejilla tenía 4 anillos de bronce con los cuales bajaban la rejilla y la subían. Claro, porque eso está hirviendo. Dice que el altar tenía 2 elementos decorativos en derredor.
Uno era la malla de cobre, que estaba unida a él, porque había una malla cubierta de cobre. El cobre es aislante, ¿no? El cobre es aislante. Sí. Una malla de cobre que estaba unida a él, y el otro era un borde que estaba tallado en la pared del altar. La malla señalaba el punto central entre la base y la cima, y era fundamentalmente de importancia para el funcionario del altar, dado que la sangre de algunas ofrendas debía aplicarse en la parte inferior del altar, en tanto que otras debían colocarse en su parte superior, tomando esta malla como referencia. O sea, era todo. Yo me pongo a pensar, porque hay que imaginarse. Una de las cosas que usted tiene que hacer, especialmente cuando lee la Escritura, es poner su imaginación a trabajar. ¿Para qué? Para que usted pueda meterse en la película. Y yo me imagino la expectativa de la gente, mirando todo lo que está pasando. Porque me imagino que la persona que llevaba su animalito estaba mirando al frente su expiación. Estábamos hablando de que los pecados de todo ese año estaban siendo perdonados. ¿Cómo se sentía usted antes de venir a Cristo? Gracias a Dios que nosotros ahora es una vez y para siempre, pero esas personas eran todos los años. Y criaban ese animalito preparado para sacrificarlo el año. Yo le regalo a usted un perrito. Lindo, el que más usted quiera. Lo cría por un año para que el año siguiente lo tenga que sacrificar. ¿Cómo le queda el corazón? Los animalistas en este tiempo estarían, pero contra esos sacrificios. Pero recuerde que esas personas, por su fe, estaban poniendo todo lo que ellos tenían en ese sacrificio. Porque el pecado siempre es una carga. Siempre es una carga y muy pesada. Ese día era el día que ellos descargaban su alma del pecado. ¿Cómo se siente usted cuando usted se descarga del pecado? Fresco, limpio. Yo me recordé al encuentro. ¿Cómo se siente la gente cuando ha descargado todo en el encuentro? Y salen livianitos. El peso del pecado que se descargaba en eso tenía que morir en ese altar. Así es. Pero ahora ya no hay animalitos que sacrificar. Ahora es tu vida la que tienes que sacrificar ahí. Esas áreas que Dios te pide. ¿Saben que yo llegué a la conclusión que mucha gente no tiene una relación cercana con el Señor? ¿Saben por qué? Porque no quieren quemar esos animalitos. Esas cositas que tiene, no las quiere llevar. No las quiere llevar al incienso, no las quiere llevar al holocausto, al sacrificio. Dios se lo pide. Ahora entiendo cuando dice el Señor, ¿cómo es? ¿Qué dice? Si quieres ser mi discípulo, dejarás. Sigue tu cruz y sigue. No, ¿vas a dejar a quién? Tuyo. No, vas a dejar padre, madre, hermanos, hijos, todo. A eso se estaba refiriendo el Señor. O sea, nada debía interrumpir su relación personal con el de arriba. Por eso que estos altares tenían tanta significancia, por eso que eran tan bien trabajados, por eso que había una tribu total. Todos sus miembros de esa tribu estaban dedicados al servicio del templo. Y ahí no era opcional. Ahí no era como ahora, que tú decides en lo que tú quieres servir. No, allá la tribu de Leví era la tribu que estaba encargada de esa función. Y más, es más, eran sostenidos por las 11 tribus restantes. O sea que no tenían que trabajar en cosas regulares. Su trabajo era el templo. Y bastante trabajo. Y bastante trabajo. Éxodo 27, 6 y 8. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. Siempre hace referencia de lo que se demostró. Es impresionante, y era hueco, hecho de tablas.
Las varas servían, así como el arca del pacto, también iban a los costados. ¿Para qué? Para transportarlos. Recuerden que ese templo era móvil. Había que desarmarlo. El pueblo se movía y el tabernáculo, la tribu de Leví llevaba. Y imagínense, llegaban a un lugar, todos hacían sus funciones, armar sus carpas y ellos armar el tabernáculo. Cuando al día siguiente amanecía el tabernáculo, ya todo estaba en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué deduzco esto? Porque la menorá no podía dejarse de encender en la noche. Y la menorá tenía que encenderse en el templo, en el lugar santo. Por lo tanto, lo primero que tenía que armarse cuando llegaban a un lugar nuevo, era el templo, antes que sus casas. Tal vez toda la noche, trabajando con lluvia, con lo que sea, pero armando el templo. A mí me impacta. Estas cosas me llevan a un nivel de entendimiento tenaz. El patio. En Éxodo 27:9 ya hemos visto el altar. Ese altar está hermoso. Devuélvelo. Esa es la parte del lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero dame la imagen de la otra, la que te pedí, donde está todo el campamento, donde está el tabernáculo completo. Miren, qué hermoso. Todo eso alrededor estaba lleno de carpas, y eso en el mero centro. ¿Ven? Así funcionaba. O sea, ese pueblo no se movía sin su Dios. ¿Dónde estaba su Dios? Ahí. En el mismo momento. Mire, ahí está la imagen. ¿Se da cuenta? Yo digo, supuestamente eso que está ahí, ¿cómo lo podemos simplificar? Trata de simplificarlo para usted. Si no hay desierto, no hay holocaustos, no hay templo físico, ¿dónde está todo eso? Dentro de usted. ¿Cómo debería ser entonces? Imagínense todo eso, tenerlo dentro de usted. ¿Lo tiene o no lo tiene? Amén. Por fe lo tiene. Pero denle la honra a Dios, teniendo la presencia de Él y eliminando todo aquello que entorpece la relación que usted tiene. Pastores, pero es que yo no sé, yo creo que estoy todo bien, pastor, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, sí, y las cosas que tú no te das cuenta. Porque hoy hablábamos de los que no son ocultos. Algunos de nosotros tenemos unos guardados porque la mente no para. Así es. En evangelismo explosivo aprendimos que por nuestra mente pasan 10.000 pensamientos diarios. 10.000. ¿Cuántos de esos son malos? ¿Ah? ¿Y entonces qué haces? Entonces puedes decir que estás libre. No, algunos que ni saben que son faltas. Pero si no tienes una relación con Dios correctamente, no vas a saber nunca si estabas o no. ¿Sabe qué? Es triste decir lo que voy a decir, pero nos hemos limitado a recibir solamente la misericordia de Dios, no el favor completo. O sea, nosotros no disfrutamos realmente todo lo que deberíamos disfrutar. ¿Por qué? Porque el pecado siempre estorba. Así es. Siempre está evitando que nosotros tengamos más y más comunión con Dios. Y la misericordia de Dios, porque en Cristo Jesús somos hijos, la misericordia de Dios no nos rechaza por su misericordia. Pero no, eso no lo vamos a llevar a lo personal, sino que
el pecado que mora en nosotros es el que aleja toda la gracia de Dios que debería caer sobre nosotros. Por eso es necesario, hermanos, ir muriendo día a día. No piense en cuán bien le va. Piense cuánto va a entregar. ¿Qué cosas va a entregar diariamente? Amén. Porque algo seguramente que va a entregar. De repente, lo mal alimentado que está, los malos pensamientos, o los rencores, o los resentimientos. Seamos prácticos. Miren, a los pecaditos esos, vamos a ponerles un disfraz. El disfraz de carnerito. Y llevémoslo al holocausto. Y digamos, Señor, seguimos haciendo sacrificios. Aquí voy a hacer mi sacrificio. Voy a llevar mi corderito. Y te lo voy a entregar. Entréguele. De todas maneras, todo esto sirve como una sombra para enseñarnos que efectivamente el amor de Dios nunca dejó de estar con nosotros. Ni con el pueblo de Israel, ni con nosotros. Siempre ha existido y seguirá existiendo. Así es. El patio, por favor, Luis. Éxodo 27:9. Luego harás el atrio del tabernáculo y lo encerrarás con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medirán 46 metros de largo. Ok, fíjense, el patio, mi hermano, el patio es el lugar que está previo, que se separa con las columnas, pero que está previo al lugar santo y al lugar santísimo. Ahí está. Ahí está. El patio, el que le llaman el atrio. ¿Dónde está? Donde estaba puesto el altar. Ahí exactamente lo ven. Que dice 100 codos de un lado y 100 codos del otro. Son 46 metros o 45 metros de cada lado. 45 metros de cada lado y 23 o 22 y medio de ancho. Eso es lo que medía el tabernáculo. Para que lo sepa y para que... Si alguien me pregunta, pues ya sabe usted que medía los lados 100 codos o 45 metros. Y de ancho 22 y medio. Pero en el principio, miren, el lugar santo y el lugar santísimo están en esa cajita que está ahí. En el patio del atrio, que es el patio del tabernáculo, claro que cuando hacen el templo, ya esto es más grande. Claro. Lo hacen mucho más grande, pero de la misma forma. Y el que está ahí en la entrada casi del lugar santo es el lavastro, donde se lavaban las manos. Así es. Debe haber alguna foto donde está ya eso operando, No. y donde se ven la gente entrando con sus animales, con sus vacas, con todo para sacrificar, porque realmente y los sacerdotes tenían una especie de cama donde prácticamente deshuesaban y sacaban todo lo que tenían que sacar para poder tener. Y ahí sí, miren, la llama del Señor siempre atrás y adelante, pues quemando todos los animales. La gente venía, me imagino que harían hasta filas, pero llevaban sus corderitos y ahí los sacerdotes los hacían. Pero ya estamos viendo dónde estaba el patio. Y estamos viendo también las medidas. Éxodo 27:10. Estarán sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Confecciona las cortinas del lado norte iguales a las del lado sur, de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce. Cuelga las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medirán 23 metros de largo. Estarán sostenidas por 10 postes, encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. Ya lo vimos hace un momento cuando lo puso ahí. Exactamente, las bases eran bien hechecitas
para que se sostuvieran firmemente y eran bien ancladas con las estacas y todo. Realmente un trabajo muy especial, yo diría. Éxodo 27, 14 al 16, por favor. La entrada al atrio estará ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina del lado izquierdo también medirá 6 metros con 90 centímetros de largo y estará sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Para la entrada del atrio, confecciona una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo, elaborada de lino de tejido fino y adornada con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. En este lado los lienzos estaban en 3 secciones y sus extremos, de norte y sur, habían 15 codos de lienzo que colgaban exactamente de las demás paredes, dejando 20 codos libres en el centro. Este espacio estaba cubierto con una pantalla decorativa que estaba situada hacia el este, de los lienzos antes dichos, permitiendo que la gente ingresara por cualquiera de los 2 costados. La entrada también reflejaba los colores distintivos de todo el Mishkan. Si observamos bien, el patrón es repetido en todas las entradas de los diferentes niveles de santidad establecidos en el Mishkan. O sea, realmente los colores eran lo que se dijo al principio, escarlata, púrpura y todo eso. Es decir, en la entrada del atrio, donde estaban todos los israelitas en el atrio, la entrada del lugar santo y el lugar santísimo donde estaban los sacerdotes. En el lugar santo estaban los sacerdotes que ministraban y en el lugar santísimo solamente entraba el Cohen Gadol. ¿Lo vimos? ¿Lo vimos ahí? Éxodo 27, 17 y 18. Todos los postes alrededor del atrio deberán tener anillos y ganchos de plata y bases de bronce. Así que el atrio entero medirá 46 metros de largo por 23 metros de ancho y tendrá paredes de cortinas de 2 metros con 30 centímetros de alto, hechas de tejido fino de lino. Las bases de los postes serán de bronce. 19 también. Todos los objetos que se usen para la ceremonia del tabernáculo, incluidas las estacas para sostener el tabernáculo y las cortinas del atrio, serán de bronce. Recuerda, ahí se habló algo más de las estacas, para impedir que los lienzos del patio estuvieran flotando, porque el viento había viento, en el desierto hay mucho viento, y para que no estuvieran volando, le pusieron las estacas para apretar eso. Otro aspecto importante, ya hemos visto el altar de bronce, hemos visto también el atrio, el patio, y ahora vamos a ver el aceite. Dice, el aceite, una vez impartido por los preceptos de la referencia a la construcción del tabernáculo, ahora la Torá se enfoca en las personas que oficiarán dentro de él. La primera directiva es que el aceite para la menorá debe ser absolutamente puro. O sea, imagínense ustedes el problema que tenía esta gente, porque están en un desierto, no siembran, no cosechan, ni nada. El aceite es puro de aceituna, de aceitunas, de oliva. Y ahí vemos que y todavía demanda que sea puro. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no podía ser cualquier otro aceite? ¿Ah? ¿Por qué no podía ser de otro aceite? Porque para el Eterno todo tiene que ser puro. Así es. Tiene que tener trabajo. Nuestras obras tienen que ser puras. ¿Por qué? Tienen que doler el corazón, tienen que ser trabajadas. Aquella ofrenda que tú no trabajas realmente en tu corazón, tal vez es una ofrenda impura. La diste con toda tu obediencia, pero tal vez no tiene el punto de pureza que debe tener. A mí me impactó mucho esta parte. ¿Por qué? Porque, fíjense, Moisés no fue designado para trabajar como la tribu de Leví, como Aarón y sus hijos. Pero sin embargo, Moisés, como la cabeza de todo ese pueblo,
tenía que inspeccionar las olivas. Y vamos a ver lo que dice Lucho. Éxodo 27, 20 al 21. Ordénale al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas, prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo, delante de las cortinas interiores que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. Ojo, es perpetua, pero no es que estuviera prendida todo el día. O sea, hay que entender bien, porque se habla de perpetuidad, se habla de generación en generación, pero había un horario para el encendido de las velas. ¿Qué propósito tendría que el candelabro estuviera encendido todo el día, en el día? No había razón de ser. Pero sin embargo, hace énfasis de que esta menorá tenía que estar encendida todas las noches, y esa era la responsabilidad de él. Pero el detalle era la oliva prensada. Yo no sé si ustedes saben cómo es prensar una oliva. No tengo ni la menor idea. Bueno, hay prensado con máquina, pero acá el prensado A mano. era diferente, era a mano. Entonces, yo una vez vi a familiares prensar el juguito para los bebés. Yo no sé si ustedes... El juguito de granadilla, ¿te acuerdas, Pati, cómo se hacía? ¿Ah? Porque la granadilla tiene pepitas. Entonces ponían un trapito de tela como un colgadorcito, y eso se apretaba, y ahí era que se prensaba. Como hacían el café. Bueno, nunca vi cómo Sí, le metían el café, le echaban el agua caliente y le hacían así. El queso casero también. No, pero apretar la Pero tela. era apretarla hasta que saliera de una aceituna una gota. Ese era el aceite puro. Imagínate en un momentito, una aceituna prensada hasta que sacaras una gota de aceite. Ese era el aceite puro. De gota en gota. ¿Cuántas aceitunas tenías que sacar? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Este también era trabajo ¿de quién? De levita. De levita. O sea, imagínense cómo estaba la vida del levita dedicada para esto. O sea, no era sencillo. Aquí prácticamente cuando se habla del tabernáculo, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de la presencia de Dios, pero también se está hablando del servicio del sacerdote. Ahora, nosotros somos sacerdotes también. ¿Estamos purificando nuestra vida de esta manera? ¿Estamos pensando realmente nuestras obras al punto de poder purificarlas y sacar una gota de aceite puro? Para que nuestra llama esté encendida. Esas son las obras que le rendimos a nuestro Mesías, a nuestro Yeshua, porque Él es la menorá que está dentro de nosotros. Yeshua es la luz que vino al mundo. Y Él está iluminando. En nuestro tabernáculo, Él habita, Él vive. Por lo tanto, ahí está la menorá, dentro de nosotros. ¿Y cómo alimentamos? Hay algunos que tienen algunos candelabros dentro de que están oxidados. Ya ni se ven, están todos con telaraña y todo, porque no hay comunión. Eso es reflejo de unción. Así es el sacerdote que tenía que estar trabajando. Si nosotros somos reyes y sacerdotes y tenemos esta función y tenemos el tabernáculo dentro de nosotros, ¿qué deberíamos estar haciendo? Trabajando en la manera de mantener el tabernáculo en buena forma. O sea, comiendo bien, no haciendo desbarajustes
y sobre todo teniendo una buena vida espiritual, alimentando nuestro espíritu y presentando todas aquellas cosas que no sirven, que Dios las demanda. Yo pregunto, ¿alguien aquí se ha dado cuenta de las cosas que tiene que entregar al Señor? ¿Y cuándo las va a entregar? Pregúntese usted a sí mismo todos los días. Ese es el acto que usted tiene que hacer todos los días. Hoy, ¿qué te voy a entregar, Señor? Hoy, ¿qué voy a llevar a prensar para que salga aceite puro? Getsemaní es figura de eso. Así es. Yeshua es Getsemaní. Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos hizo este ejercicio de prensado. Y qué curioso que Getsemaní se llama lugar de prensa, ¿no? Lugar de prensa. ¿La prensa allí? Lugar de prensa de aceite. Prensa de aceite. Es así como cuando somos quebrantados en el espíritu, pero eso no nos gusta. Todo lo bueno nos gusta. Pero todo lo que tiene que ver con rendir, ahí sí no nos medimos. Pues esta parte dice, y tú, o sea, aunque no era responsabilidad de Moisés preparar todo, pero era el líder. Por lo tanto, él debía instruir. Él era el que estaba recibiendo las enseñanzas del Señor. Él tenía que llevar a instruir al pueblo. Y lo primero que hace es preparar el aceite. Instruye acerca de cómo hacer el aceite. Designar a los sacerdotes que iban a oficiar, que iban a ayudar a la gente. Porque, ojo, el hecho, algunos de nosotros pensamos que, los sacrificios, fácil cortar carne, deshuesar, y eso. Algunos que cocinan acá, como Marco, como Yair, que me ha dicho que son buenos para la cocina, como Javier, que cocina bien, como Mauricio. Ustedes le dicen, vamos a hacer un barbecue, son los primeros que están, porque, claro, son buenos. Pero ¿saben qué pasa? Que no es que eran buenos parrilleros. Lo que ellos estaban haciendo era un trabajo para Dios. Así es. O sea, yo me los imagino a ellos intercediendo por esa persona que estaba sacrificando su animal. Era la vida de esa persona. Era la bendición que iba a bajar del cielo. Porque, ¿cuál era el objetivo de la persona que llevaba su animalito para el sacrificio? ¿Cuál era? ¿Qué estaban esperando ellos? El perdón de sus pecados. Entonces, miren qué curioso. Tú estás al frente esperando tu perdón. Tenía que ser una comunión exacta con Dios para Dios decirte tus pecados son perdonados. Y si tú no sentías que había sido perdonado, difícil, ¿no? O sea que era algo, no era una cosa tan simple como que voy a la carnicería, me compro una bola de carne y ya, la corto y la tiro al litro. No, eso no era tan así. Estábamos hablando de la vida de una familia, de una persona presentando su vida delante del Señor. Yo pregunto, ¿sería correcto que la gente se fuera llena de culpa? Pensando que su sacrificio no había sido aceptado. No. ¿Y de qué dependía eso? ¿De qué dependía de que su ofrenda fuera aceptada? De cómo habías criado con qué corazón habías criado tu animalito, y también de la pureza de las personas que iban a acompañarte en el sacrificio. Es como en el encuentro, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo nosotros nos preparamos para ir al encuentro? Los que son líderes. ¿Y esta semana pasan cosas o no pasan cosas? Muchísimas cosas. Claro, porque a la hora que nosotros llegamos al encuentro y vamos a ministrar a alguien, es como si fuéramos esos sacerdotes que estamos ayudando a las personas en todo. Ya sea
preparando el alimento, ya sea sirviéndolo, ya sea orando, ya sea tomando fotos, ya sea ministrando, ya sea predicando. ¿Sabes de qué depende que un sacrificio sea aceptado? Del corazón que tiene la persona la cual está ministrando. Por eso es que el Señor tenía que hacer énfasis a través de Moisés a los sacerdotes y ponerles la idea clara en sus mentes de que la pureza que ellos debían tener, una pureza ritual, debía ser de primera categoría. ¿Para qué? Para que esos sacrificios fueran aceptados. Hoy en día, la pureza como que no es muy importante. Hoy en día como que la gente tiene un altar, pero ni la importancia le da. Por eso digo que a veces hay altares que están sucios, altares que están descuidados. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar, Pati? ¿Cómo está tu altar, Lucho? Hoy deberíamos reflexionar acerca de eso, porque el que no haya un templo no significa que no existan altares. Así es. Una de las cosas que tenemos que hacer al final de esta enseñanza es reflexionar acerca del altar de holocausto. Porque aunque no hay sacrificios físicos, sí hay sacrificios delante del Señor. Áreas que entregamos, cosas que nos piden el Señor y que entregamos. Y por último, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, las vestimentas. O sea, Moisés, primero, se aseguraba de que el aceite fuera de primera calidad. En segundo lugar, que los sacerdotes no tuvieran contaminación. Y en tercer lugar, que las vestimentas de los sacerdotes que oficiaban fueran puras. Algo que llama mucho la atención era que Moisés tenía que inspeccionar esa gota de aceite que se recogía, tenía que inspeccionarla él, para ver si era kosher o no. Y la pregunta del millón que no nos las hemos hecho porque no estamos tan imaginándonos, pero yo siempre la hice cuando estaba estudiando es ¿de dónde sacaban las aceitunas? Pero él lo dice. La sabiduría hebrea lo dice. ¿Sabes qué hacían? ¿Por qué tenía que hacer todo este proceso Moisés de seleccionar las aceitunas? Porque las aceitunas las traían de Egipto. En Egipto sí cultivaban. Y de ahí traían las aceitunas para procesarlas. Por eso que tenía Moisés que supervisar el proceso y la pureza de las aceitunas, para que ese aceite estuviera listo para la menorá. Y pastor, pero ¿por qué tanta cosa con ese aceite? Es que el aceite es símbolo de unción. El aceite bueno produce sabiduría. Lo dice la sabiduría de Dios. Y el proceso de purificación de esa aceituna hacía que ese aceite iluminara como debía ser. Hermanos, no podemos pretender que las cosas de Dios sean tan prácticas como vemos la vida nosotros, como vivimos la vida. Todas las cosas que tienen que ver con la sabiduría de Dios son sobrenaturales. Uno de los sabios hebreos dice que cuando la lámpara, la menorá, alumbraba dentro del templo, dice que aún siendo de día y no estando encendidas las luces, se iluminaba todo el tabernáculo con la presencia de Dios.
Ese era el nivel de pureza que había en ese tabernáculo. Asimismo, en cada uno de nosotros, la luz de Dios puede brillar de esa manera. Es más, la Biblia dice que somos la luz del mundo. Que nuestra lámpara debería estar alumbrando la vida de los demás, pero no alumbra nada. ¿Qué está pasando? Estamos trabajando en nuestro altar. Dios me decía cuando estaba haciendo esta enseñanza, diles a mis hijos que trabajen en el altar. Pero que aunque ustedes no lo vean, está dentro de ustedes. Amén. Hay que trabajarlo. Y se trabaja con intenciones buenas, con deseos propios de un corazón agradecido. El agradecimiento a Dios es básico y fundamental para que usted tenga su altar limpio. Porque si usted no es agradecido con Dios por lo que le ha dado, la salvación, por lo que usted tiene en Yeshua, ¿cómo va a tener su altar limpio? ¿Cómo va a tener el altar inmaculado? ¿Cómo va a tener ese aceite puro? Así es. La pureza significa esto. El Salmo 24, 3, 5 dice lo siguiente, Lucho. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Yo pregunto, ahora después de esto que habíamos hablado, ¿estos versículos tienen sentido o no tienen sentido? Claro. O sea, quiere decir que de alguna manera tengo que trabajar en el altar. Porque dice que, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? O sea, realmente, hermanos, todo esto que pasa en el lugar santo tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. Algo más que me olvidaba decir, algo más que tenía que ver con la pureza del aceite de oliva. No podía tener partículas, porque era pensado, como les dije, como el juguito de los bebés. Así, ese juguito tenía que salir purito y no podía tener ninguna partícula. Eso era lo que inspeccionaba Moisés, que no tuviera ningún granito, ninguna partícula de carne de aceituna. Ahora, después de eso, machacaban nuevamente la aceituna. Y sí se podía usar ese aceite, pero ¿sabe para qué se usaba? Para otro tipo de ofrendas. Para las ofrendas de alimentos. De harinas. De harinas. O sea, todo tiene su razón de ser. Pero la pureza es importantísima cuando se refiere a unción. Amén. Cuando se refiere a estar en comunión con Dios. Es importante, hermanos, que esta noche cada uno de nosotros realmente agarre esa parte que le toca. El altar. Trabajemos en nuestro altar. ¿Cuántos van a trabajar en su altar a partir de ahora? Gloria a Dios, aleluya. Ese es el punto. Trabajar en nuestro altar.